Totó? Muy bien, muy bien. ¿Qué fin de semana, Terrible fin de semana. ¿Qué fin de Una semana, viejo? Larguísima la semana, complicadísima. Sí. El inicio de muchas cosas, me parece. Sí. Yo iba a hablar de... me quería poner con el peor enemigo de Milei, que me parece que el fin de semana apareció el peor enemigo de Milei, que es el propio Milei. ¿Viste? Te dije. Que es el mundo de la construcción, esta especie de queda atrapado en su propio refugio. De los Sims, ¿viste? Cuando vos querés construir todo ideal, sin pensar que hay factores externos que juegan, bueno, empieza a ser... Es el timeline de Irigoyen también. Es ese fenómeno, la construcción de esos imaginarios y los problemas que tiene la realidad con sí mismo. Sí. Pero antes de entrar a eso, porque para mí también tiene que ver, y hubo dos actores en ese fenómeno que intervienen, uno es Cristina y el otro es Macri. Que siguen siendo figuras muy relevantes en la política argentina. Lo de Macri ya te lo pongo sobre la mesa. Milei echa a Yacine, que es el secretario de Trabajo. Un tipo que ni se sentó en la paritaria, no intervino en la paritaria. El aumento salarial arranca con la paritaria estatal, porque históricamente hay una especie de traslación de los aumentos que se acuerdan en la paritaria con los trabajadores a los funcionarios. El decreto, como recordaba Pitu, el decreto de enero dijo no se extenderá a autoridades superiores, que es de subsecretario a presidente. Que son cargos políticos por lo general. Son cargos políticos, son designaciones políticas. El decreto de febrero, del 28 de febrero... Sacaron el no. Se extenderá, como habitualmente el decreto era se extenderá, lo anómalo fue el no se extenderá. Le habían agregado el no en enero. Era una especie de articulito anticasta. Era para decir, no quedamos colgados. ¿Pero por qué? Porque en la misma negociación que hay con los estatales dicen, muchachos, le vamos a dar 16 en enero, le vamos a dar un pedazo más en febrero y le vamos a dar un pedazo más en marzo, para que ninguno de esos números esté a menos de 8, 5 o 7% abajo de la inflación. Nosotros le vamos a dar aumento para que vayan recuperando el sueldo, pero no le queremos dar, por eso le dan 16 y le dan 12 en febrero. Ahora, esa paritaria, ¿quién estaba en la mesa? En esa paritaria no estaba. Que tiene que ver con empleados administrativos. Hay un tipo que hay que seguir particularmente, que es Guibert. Para que la gente entienda, porque nosotros acá nos reíamos, ¿no? ¿Por qué Milei echa al secretario de Trabajo? Por muchas otras cosas. Porque supuestamente es el señor que estaba sentado en la paritaria que no otorgó el aumento a los administrativos. No estuvo en esa paritaria, más allá de que la Secretaría de Trabajo es la que termina validando. No firma el decreto lo firman Milei, Pose y Petovelo. No es un... Sí. Además no nos estamos quejando de esos aumentos. Vamos a detenernos sino lo de los políticos. Y vamos a detenernos en un detalle. No es un pobre tipo Yacine. Ni sé quién es, la verdad, contámela. Digamos, no es un pobre tipo. Laburó, estuvo con su historia. Viene de la UPAU, militó en su momento con Petovelo. Su principal relación en el mundo libertario es Petovelo. Tuvo algún coqueteo con Bullrich en la campaña, cuando parecía que la futura presidenta era Bullrich y no era Milei. Después termina incorporándose con Petovelo. Se va por otros motivos también. Va por otros motivos, por tensiones que tiene con Petovelo, porque Milei elige en su ecuación castigar a los tipos que no son definitivamente propios, porque insisto, ni firma el decreto. Pero hay otro actor más, que es Javier Herrera Bravo, que es el secretario general, es el secretario de Legal y Técnica. Claro, es el que le mira ese aludíamos nosotros. Ese no sabíamos ese nombre. Es el señor que le cuida la firma al presidente. Es el que le mira la firma y un presidente, Milei quizá un poquito menos, pero un presidente con la cantidad de formalismos que hay, firma una cantidad de papeles por día que es monumental. No lo puede, por eso es clave, por eso todos los presidentes, Cristina lo tuvo a Zanini, Alberto la tuvo a Ibarra, Macri lo tuvo a Cluselas, que es un tipo histórico de él. Tiene que tener cualidades técnicas tiene que conocer, y tiene que ser alguien de mucha confianza. Bueno, vamos ahí. Ese es el punto con Herrera Bravo. Es un tipo que conoce mucho de derecho público y fue, durante toda la gestión de Macri, el número 2 de Cluselas. Fue el vice de la secretario de Legal y Técnica de Macri. Es decir, el tipo conoce, tiene experiencia. Lo que no está claro, cuál es la empatía política con Milei. Pero ¿es que le pudo haber hecho la trampa? Digo,
si vos tenés un secretario de Legal y Técnica que no te está diciendo esto que está firmando tiene esta derivación. Es un aumento para vos del 48% de tu sueldo. Entonces, y puede ser un escándalo. Si nos vamos a hacer una película de ficción. Sí. Si esto hubiese ocurrido con un secretario legal y técnico que venía del kirchnerismo y estaba con Alberto, todos hubiesen dicho le hicieron una cama. Ajá. Sí, claro. Si vos te guías por la pésima relación que hay hoy o la tensión que hay entre Macri, no Milei, pero el mundo Milei, el entorno de Milei, sobre todo Karine y Santiago Caputo, si te pones a sospechar que eso pase bajo el radar de un tipo que es antes macrista que mileísta, no es por ser paranoico, pero yo miro. Mirá la teoría de Totó. ¿Le hicieron una trampa? No digo que le haga una trampa. ¿Le estás diciendo eso? Yo estoy diciendo que yo miraría esa posibilidad. Sí. Yo miraría esa posibilidad. Porque es un tipo de Macri, para pasarlo en resumen, es un tipo de Macri el que dejó pasar esa firma. Que efectivamente le aumentó el decreto a Milei y fue un papelón para Milei. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿para vos entró la bala? Para mí entró la bala. Por eso digo que empieza a enfrentarse a su propio enemigo, porque por más que está la razonable decisión y lógica inevitable de Milei de decir doy marcha atrás y la casta, y va a haber seguramente un sector que quiera ver en eso algo bueno, un beneficio, vea una pureza en esa decisión de retroceder sin detenerse en el hecho o que hubo una impericia en la acción o que hubo una interna feroz como existe, o que si pasa, pasa. Si pasa, claro. Y jugamos. Es como el video ese, ¿viste? Hay un meme que hay uno que le está robando algo a una señora y lo ve en la cámara, ¿no? Y el tipo ve la cámara y lo devuelve la cartera y dice, no. Hace así, saluda a la cámara y se va. Claro, bueno, yo creo que se empieza a enfrentar a esa situación. Ese es el Milei que se empieza a enfrentar a sí mismo. A su propio discurso. Claro, porque tiene que tomar decisiones, porque el ejercicio del poder lleva a cuestiones de ese tipo, a tener que tomar resoluciones que en algún momento es el viejo teorema Baglini. Vos desde lejos del poder podés ser absolutamente purista, cuando te arrimás al poder algo empezás a perder porque el propio ejercicio de la administración te obliga a negociar y cosas así, cosas que hasta ahora Milei no viene haciendo. Pero porque no quiero perder un hilo. Vos dijiste Macri y Cristina. Macri, y nos contaste la de Beder Herrera. La de Herrera Bravo. Herrera Bravo. Y planteaste este conflictito. Y para mí hay otra cosa con Cristina, que tiene un poco que ver, si querés nos metemos en diagonal, porque es un tema muy profundo, ustedes lo abordaron bien, yo creo que hay un interrogante ahí fuerte sobre la intervención de Cristina. Cristina venía activa mejor dicho, en las charlas, con una actividad pública que salvo aquel PDF de 33 páginas no había sido mucho más, por ahí un poco más salió a jugar en Twitter con el tema de los salarios. Para mí Cristina se está llevando la marca en esta pelea con Milei. ¿En la de los salarios? En la de los salarios. Porque es una pelea donde Cristina no sale tampoco bien parada. Porque no es una discusión sencilla, porque es una discusión donde vos te tenés que exponer, donde ella va a tener que entrar en un juego que alguien lo tiene que dar. Entonces se dan los dos fenómenos. Cristina reacciona como reaccionó con las 33 páginas cuando entendió que nadie del peronismo estaba jugando, porque ninguno de los referentes del peronismo salió claramente a jugar con el tema de los salarios. Y también Tolosa Paz fue la que la tiró. Tolosa Paz fue la que lo tiró. Hubo todo un procedimiento atrás que me pareció que estuvo bien trabajado. En el bloque se trabajó, hasta donde yo sé, no todos estaban dispuestos a hacer este nivel de exposición, porque recordemos que veníamos de la polémica que también fue otro acto. De los legisladores con su aumento de sueldo. Otro pícaro como Martín Menem que firma una resolución y después medio que dice, me obligaron a firmar una resolución. Entonces es una cosa un poco... Claro, veníamos de esa inmediatamente. Igual esa no está volviendo para atrás, ¿no? No estaría volviendo para atrás. Esa no está volviendo. Sí, la resolución firmó la resolución. Diputados sí, senadores no. Ahí está la otra variable, que es lo que va a pasar con Villarruel, que también nos detenemos en Villarruel un segundo, que yo creo que es un mundo para mirar. Villarruel no ha dicho, por ahí me estoy olvidando y me entran a pasar facturas. Yo no recuerdo una frase de Villarruel respaldando explícita y públicamente medidas del gobierno. ¿Ninguna? No.
Yo no, tampoco. No es la vicepresidenta de este presidente. No es una vicepresidenta que tenga una posición. Convengamos que los vicepresidentes nunca. Está bien, pero. Son más conspiradores siempre. Pero en este contexto, y acá no es una excepción. Porque si ella comparte ese criterio, ¿por qué está reservada desde el silencio? ¿O porque cree que esto en algún momento va a desordenarse? ¿O porque cree que su negocio no está ahí? ¿Está pensando que hay interlocutor al que ella definitivamente quiere en algún momento hablarle, que no está esperando que ella intervenga? Porque hay un montón de decisiones que está tomando Milei que debería en todo caso estar en la misma línea de Villarruel, y el silencio de Villarruel casi que es como una especie de construcción de archivo. Ajá. Yo Nunca dije no nada. dije que había que hacer eso, yo no validé que hagan eso, era la vicepresidenta, pero yo no hice tal cosa. Bueno, es medio la foto de la época, ¿no? Bueno, claro, pero para leerlo, porque es la vice que está jugando y una vice que empiezan a decir que tiene que ser. Sí, que para nosotros va a ser difícil discutir eso porque también planteábamos un poco lo mismo con Cristina. Por eso te digo que los vices siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces. Pero bueno, en con este una caso, relación de poder absolutamente desigual. Sí. Pero sí la veo a Villarruel visitando mucho los fines de semana los distintos penales. No, ejércitos. Va a ver los regimientos, Eso. hacer recibir a tipos, porque el recibimiento que le hicieron a este genocida el otro día con la banda musical, eso es una alianza entre Villarruel y Petri, porque eso no pasa en un regimiento sin la autorización. No era el candidato, Petri no era el candidato para defensa de Petri, de Milei, de Villarruel, perdón. No era. No, claro, de hecho. Pero hay alguna relación porque está caminando todos los regimientos y nadie le dice, o sea, eso no lo puede hacer sin. Sí, incluso en el movimiento, en el corrimiento de autoridades en las Fuerzas Armadas también hay algunos sectores históricos vinculados al mundo con el que se mueve cómoda Villarruel que quedaron bien parados. Vos recién dijiste que algunos pensaban que tenía que ser candidata 2025. No, porque faltan 1000 años. Sí, 1000. Pero también está la vuelta de la esquina, que es el 2025. En el 2025 ya hay dos nombres que están sonando. Yo creo que los dos son un poco insólitos, pero estamos en un mundo absolutamente insólito. Uno es que Milei quiere repetir de alguna manera el modelo 2005 de Cristina Néstor y que haya un Milei en la boleta en la provincia de Buenos Aires. Con Karina. Las testimoniales. No, las testimoniales fueron 2009. Que haya una candidata. De su apellido. El 2005 es la elección de Milei. Si llega hasta el 2005, digamos, si llega más o menos en condiciones, si llega competitivo, si llega en pie, es la elección donde él tiene que crecer, donde él tiene que consolidarse. Se revalida. Es la elección. Tiene que aumentar en cantidad de legisladores. Tiene que terminar de comerse a la derecha en esa elección. Además, tiene que quedarse con toda la derecha. Dueño de todo ese espacio de la derecha. Claro, creo que lo hablamos el otro día, del ecosistema del centro hacia la derecha, tiene que ser solo él, por eso él no permite disidencias. Y por eso su planteo es que haya, que en realidad con cierta picardía, Milei empezó a recibir y a tener charlas con más dirigentes del PRO. Uno que habitualmente va a almorzar con él es Ritondo. Sí. Y suele repetir una frase que diciendo: yo estoy totalmente de acuerdo en que haya una fusión entre el PRO y la Libertad Avanza, pero tiene que convencerlo a Santiago y a Karina. Sí. Porque Santiago y Karina primero detestan a Macri, creen que Macri es un problema para el futuro y la construcción del poder de Milei, pero sobre todo entienden que Macri es una lastre. Exactamente, es un lastre y es una obstrucción, porque Macri no es un tipo que puede estar aceptado a ser un segundo actor de reparto. No. Macri, si quiere conducir. Macri, lo que dicen los macristas que están con él, Macri quiere que Milei llegue al 2005 no muy mal, 25, pero tampoco 2025 ni tampoco muy bien, que necesite acordar conmigo. Y es lo mismo que le está pasando a los gobernadores. Porque si le va muy mal lo arrastra a Macri. Si le va muy bien, no lo necesita Macri. Pero si le va muy bien, se lo morfa. Macri va a decir. Porque este es un dilema que ya se vio en el 2017 con las famosas avenidas del medio. En el 2017 las elecciones se terminan polarizando con los gobiernos fuertes. Entonces hay un espacio opositor y hay un espacio
oficialista. ¿Qué lugar tendría el PRO para estar en el medio? No hay. Ninguno. No hay. Entonces, ¿qué va a pasar con Jorge Macri? Jorge Macri va a ir con una lista del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con Frigerio? ¿Va a ir con una lista del PRO en la Ciudad de Buenos Aires? Justo en la ciudad yo sí me sigo imaginando un poco de autonomía. No lo veo. ¿No lo veo si por esta lógica de los espacios de la pertenencia, y porque en general con gobiernos nacientes la intermedia termina siendo una especie de plebiscito de validación de lo que hiciste. Sí. Pregunta, Pablo, en ese escenario que vos planteás en donde habría una fusión del PRO, la Libertad Avanza, Milei podría comerse toda la derecha y ser él. ¿Es una buena estrategia del peronismo tratar de proponer un peronismo de centro? Bueno, a mí me cuesta ver. Nos lleva al comienzo de nuestro programa. Todos van a ir a la misma laguna. Entonces, sí es cierto que por un fenómeno que está ocurriendo en muchos lugares del mundo se está derechizando la agenda y el debate político se ha ido derechizando. Posiblemente la centro-derecha a la derecha tenga más espacio que lo que tenía en otro momento. Me da la impresión, de todos modos, para mí hoy un primer problema que tiene que ver con la definición del progresista, que se deterioró, ¿sí? o se fue tomando como una especie de demonización del término. Y para como mí, que la palabrita se empezó a usar en términos despectivos, ¿no? Lo voy como si fueran boluditos. Lo voy a poner de otra manera. Para mí el problema del peronismo no es progresistas o peronistas, si es que ahí hubiese, o progresistas y conservadores. Vos usaste la palabra conservadores. Para mí el problema del peronismo es ambeños contra el resto del país. Y hay un concepto muy aplicado más territorial. Que el progresismo es palermitano. Pero perdóname, Axel Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los exponentes más progresistas que tiene ahora el peronismo. Sí. ¿No? Sí. ¿Y entonces? Es ambeño. Estoy diciendo que tiene que ver con eso, es lo que le pasó al Frente de Todos. El Frente de Todos terminó discutiendo no solo con actores, sino con una agenda que tenía que ver con el AMBA. ¿Vos me podrás decir, el AMBA es lo más importante? Numéricamente sí. Hay otro país que cuando hicimos, ¿te acordás el pase lo que pase en Junta? Sí. Que yo tuve la mala decisión de mostrar el mapa de lo que había ocurrido en las elecciones presidenciales y llegamos a la última donde era casi todo, solamente 4 provincias eran violetas. Sí. Decía, bueno, estuvo pasando algo que no le estuviste hablando un montón de gente, las interpretaciones locales. Discutimos después la cuestión de los discursos, la cuestión de los medios, la temática, los actores, los interlocutores. ¿Cómo se llega? Porque Milei nunca viajó a las provincias, por ejemplo. Bueno, porque entró en esa conversación y porque se nutrió del fenómeno de ese rechazo que tenía el peronismo. Pero hay algo ahí. Para mí es casi más histórico desde los temas de conversación y de agenda del interior del país. Cuando digo interior del país no me voy a Formosa, a Jujuy, digo la conversación que tiene que ver con otros temas y que a veces queda muy mirada en lo que se ha convertido en esta especie de casi imitación de lo progresista con la agenda de Palermo. Ok. Entonces, ahí... Pero creo que es una falsa identidad que se genera ahí. Claro que es una falsa identidad. Porque la verdad que yo... vas a Formosa y las políticas de Gildo Infran son sumamente progresistas. Sí, como ocurre en muchas provincias... Porque la decisión de un gobierno, si vas al concepto de lo que significa ser progresista. Bueno, a eso es que me parece que. Bueno, por eso digo que ahí se me escribía mi suegro que me decía con la palabra populismo pasó algo parecido. Claro, bueno, por eso después empezaron los populismos de derecha y los populismos de izquierda, que había algunos que parecían mejores que los otros. Ahora, tenés ese riesgo de la conversación. Y para mí... Porque en principio el populismo refería primero a políticas que defendían intereses populares versus las élites y después empezó a usar como una cosa negativa, ¿no? Y prácticas asociadas a la demagogia. En paralelo, me parece que Milei se termina nutriendo de esto. Se termina nutriendo porque de esta discusión. Claro, porque ahí sí creo que termina ganando Milei la conversación pública. Si vos la tenés a Cristina, como lo cuenta Milei en la nota del sábado en Cenital. Milei no, Gaby Sued. Como Gaby Sued cuenta la nota de Era Cenital. Raro Milei escribiendo en Cenital. Bueno, pero podría ser invitado. También lo podemos leer a Pablo Ibáñez en Cenital, ¿no? Gaby Sued
cuenta que Cristina dice la frase esta, el peronismo no es progresista, también está Cristina jugando o pareciendo entrar un poco en la conversación del tiempo histórico de que parece que no hay espacio, no hay lugar para las izquierdas, para el progresismo. Yo creo ahí que Cristina también, por ahí le estoy haciendo una tercera lectura, una tercera roca. Yo creo que se está llevando la marca. Yo creo que está yendo a esa disputa porque es la que puede meter conversaciones sobre algunos aspectos que de otra manera no serían permitidos, porque también si vos querés revisar lo que hiciste mal, también lo mejor que podés hacer es discutamos toda la agenda, discutamos en qué nos equivocamos en todo el proceso que llegamos hasta acá. A mí lo que me da pena, a mí me parece que, por ejemplo, de su documento es interesante que ella diga, podemos discutir la reforma laboral, hace falta una reforma laboral. Sí. Podemos discutir también, qué sé yo, el déficit fiscal, podemos discutir, no sé qué otra de las los cosas programas que sociales. No, bueno. No es lo mismo que renegar de un montón de políticas progresistas que fueron pilares además identitarios y culturales del kirchnerismo, donde muchos de nosotros no nos sentimos representados. Entonces ahí hay un peligro de una cierta orfandad en cuanto a sentirse que hay algún dirigente que te representa. Sí. Yo recién viste que hacía una especie de enumeración de políticas claramente y de leyes de los años kirchnerismo que claramente podemos identificar con políticas progresistas. Claramente, y ha sido un capital del peronismo en este. Y es lo que te diferencia de ellos. También está este fenómeno pendular del peronismo de los tiempos históricos. Bueno, sí, Fede que se decía adapta a los ciclos. Fede Vázquez decía el otro día que el peronismo siempre tuvo on y off. O es parte de un sistema de poder como en los 90, de un engranaje de poder, o tensiona con ese poder como en los 2003 en adelante. Tiene esos dos posicionamientos, por lo menos lo que los conocemos de la democracia para acá, yo comparto. Sí, la paradoja que tenés ahora es que tenés a un Milei que de alguna manera es reivindicativo del peronismo menemista de los 90. Que fue al único hasta te achica el espacio, porque si la agenda del peronismo también es la agenda de Pichetto, también es una agenda donde yo creo que hay un espacio muy importante del peronismo que no quiere entrar o que no tiene empatía. Lo que pasa es que terminás simplificando en una definición o en un ismo y lo cerrás ahí. Quiero creer o entiendo, porque también hubo una experiencia del peronismo fuera del poder, que fue la de el macrismo, donde hubo un intento de apertura. ¿Unidad Ciudadana? No, del Frente de Todos, digamos, la incorporación de Massa, 2019. la aparición de Alberto. Sí, digo, el periodo posterior 2017 y 18. El despoder, como también entendí aquella famosa frase con Cristina no alcanza. Pero primero Cristina tuvo que armar Unidad Ciudadana, mostrar que podía sola, porque lo que querían en ese momento armar un peronismo sin Cristina, dar una discusión, y los otros tuvieron que hociquear y decir, bueno, si es con Cristina, porque si no, no llegamos. Claro. Bueno. Así fue el camino. Bueno, esa es una. Así se llama, mi interpretación. Así llegamos al 19. Es lo resumido en la frase con Cristina no alcanza. Sí, lo ha contado en algún momento Guado de Pedro cuando decía que el 17 era como una elección para decir, bueno, a ver cuánto vale cada uno. Claro. Nosotros valemos esto, Massa vale estos 10 que sacó en la ciudad, los intendentes en provincia, los intendentes. Bueno, nos juntamos y se puede más o menos repartimos, hacemos una sumatoria y nos ordenamos a partir de eso. ¿Qué precio tiene cada uno en términos de representación política? Ahora es un momento distinto, porque vos venís de que ya te fracasó esa experiencia. Y esa experiencia fue, quizá, esencialmente, demasiado pragmática en la construcción sin la discusión previa. Porque si hay un debate que hay en torno al Frente de Todos, es que no había un acta de conformación que decía, ¿cómo vamos a funcionar? Y ahí tenés un problema. No solo cómo vamos a funcionar, no solo quién va a decidir los ministros y cómo van a hacer las decisiones, vamos a hacer, sino qué posiciones vamos a tener a determinadas cuestiones. No podés llegar
Sí, ¿sabes qué vamos a hacer con el fondo? Claro, con el fondo, por ejemplo. No sabíamos, o sea, ganamos la elección y no había un acuerdo que hacer con el fondo, evidentemente. Pero voy a algo más básico. No podés llegar sin un concepto más o menos definido sobre cuál es tu concepto sobre el déficit fiscal. No podés llegar sin un pilar, porque eso terminó siendo en el fondo el conflicto. Bueno, todavía no está, pero todavía no está resuelto. Al lado de eso. Bueno, por eso digo que el proceso del Frente de Todos tuvo esas dificultades. Ahora parece que se está empezando a discutir los qué antes de los quiénes. No está mal que se discutan los qué. No está mal, para mí no está mal. Para mí no está mal. Acá vamos a seguir discutiendo los qué, desde nuestro humilde espacio. Para mí hay que, si vos querés ver que algo te salió mal, tenés que estar dispuesto a romper toda la agenda. Esto y esto también. Lo que te gusta y lo que no te gusta. Ahora que los que más cuestionados sean, por ejemplo, la potencia del feminismo, a mí por lo menos me resulta desolador después de una marcha masiva que fue la del viernes, ¿no? A mí me sonó un poco extraño. Me sonó un poco extraño. También estaba recordando que cuando se manda el proyecto de legalización del aborto, Cristina no estaba muy de acuerdo. Hubo incluso un malestar con que decía que Vilma Ibarra le había avisado con el hecho consumado. Lo interesante, igual después dio un discurso donde dijo el peronismo, entonces ahora es un movimiento nacional, popular y deberíamos agregarle la palabra feminista. Entonces, al final se cebó. Sí. Porque yo lo que creo es que Cristina, como buena dirigente, que tendrá momentos donde está más calibrado eso o no, sabe leer las épocas y por eso sabe representar, porque si no, no sos político, no sos bueno. Y yo creo que Cristina fue parte de una época donde el feminismo evidentemente generó un entusiasmo, tuvo un programa, tuvo propuestas y hubo ahí un movimiento del que ella no pudo no hacerse cargo y entonces estuvo, y yo creo que estuvo a la altura de eso, a pesar tal vez de sus convicciones más íntimas o del pasado, porque el peronismo y los dirigentes, los buenos dirigentes también debieran ser dinámicos, ¿no? En el sentido en el que vos tenés que ir cambiando de opinión tal vez, asumiendo nuevas demandas, incorporándolas a tu programa, haciendo lecturas de la época. Bueno, posiblemente esté leyendo eso. Posiblemente esté leyendo que hubo... Yo lo que sí advierto, creo que lo decía Pitu hoy, el fracaso electoral y político del Frente de Todos no tuvo que ver con la agenda, con el Ministerio de la Mujer. Y no, pero hay quienes piensan que bueno, no lo tuvo que ver, eso es parte de esa discusión. Después está toda la dimensión de la profundidad o la importancia de determinada agenda. Yo insisto, para mí el problema sigue siendo casi si lo que se habla en el micromundo ambeño es lo que le importa a los demás. Sí. O por lo menos lo que llega que se habla. Porque no digo que la conversación sea todo esa. Pero cuando vos veías que el gabinete de Alberto no tenía un tipo del interior. Cuando lo trajeron a Mansur era como lo traían casi como era como una extravagancia. Che, vamos a ver un tipo del interior, vamos a ponerlo ahí. Bueno, un tucumano. Pará, Totó, ya me dicen que tenemos que cerrar, se me pasó el tiempo volando. Sí. No quiero no preguntarte y que me lo resumas un poquito porque yo estoy realmente perdida con la cuestión de cómo viene la relación entre el gobierno nacional y las provincias hacia el Pacto de Mayo. Si todo eso es algo o es un blef. Por ahora pareció una especie de gestualidad de yo te invito y vamos y empezamos a hablar. Pero hubo una reunión. La reunión fue muy ruidosa, sin acuerdos generales. Ajá. Lo que dice las provincias que tiene 15 días el gobierno, 10 días para empezar a dar señales efectivamente de que va a tomar algunas de las propuestas, porque con acuerdo cerrado, por más que sea la ley de bases que quedó pendiente, no tiene mucho sentido trabajar. Lo que está ocurriendo también, Julia, es que el gobierno está viendo que le quedan por delante 100 días. Hasta ese pacto. Difíciles, muy duros, que marzo, abril y parte de mayo van a ser muy complicados. Ese periodo lo tiene que atravesar de la mejor manera posible. Y lo que está leyendo además el gobierno, y es una tesis de Santiago Caputo, que Milei
la abraza como regla, es que la crisis va a ir de abajo hacia arriba. Sí, eso. Primero lo va a romper a los referentes locales, después lo va a romper a los intendentes, después lo va a romper a los gobernadores, y después de ir como rompiendo las distintas capas, le va a estallar al presidente, o le va a llegar al presidente, y ese es el tiempo que tiene que ganar Milei. Para que en todo caso haya un deterioro de otras capas de poder y de decisión. Lo entiendo, porque al final, en la ecuación de ellos, en última instancia, igual le va a llegar la crisis al presidente. No necesariamente, por eso están hablando de los tiempos. Claro. El primer desgaste va a ser sobre esos actores van a estar más presionados. Por eso hay es como una especie de cláusula secreta o invisible del Pacto de Mayo. Y tiene que ver con que lo que definan los gobernadores es su supervivencia, es la supervivencia de ahora y es también la supervivencia del 2025, porque van a llegar, si no, todos rotos al 2025 en este contexto del desorden político que decíamos, de los espacios del PRO, de la Libertad Avanza y de un peronismo bastante espasmódico, más un radicalismo que va a tener la tentación de ir a acordar con Larreta o lo que quede de Larreta. Otra de las cosas que dice Cristina es que los gobernadores debieran lograr la coparticipación del impuesto país y de la soja y del Fondo Nacional de la Soja. Sí, lo de la soja es muy difícil, y del impuesto país también yo creo que está complicado. Pero que tendrían que bajar el DNU. Eso parecía muy probable, como lo charlamos, parecía muy probable antes del discurso. Hoy, el viernes, alguien me dijo que el número en el Senado todavía está. Está. Pero no activan. Que podría haber algo miércoles o jueves de esta semana, no lo sé. Me cuesta creer que se tome esa decisión sin darle una especie de mayor plazo al gobierno, a ver si ofrece algo a los gobernadores o no le ofrece algo a los gobernadores. Yo te cierro con el DNU, una cosita más, también para mirarlo, porque es un actor que venimos mirando poco, porque Milei tiene una especie de decisión, creo que estratégica, de excluirlo de la casta, que es la Corte. La Corte, como al resto del sistema político, tampoco le actualizaron las partidas. La Corte está diciendo que en abril, mayo puede empezar a haber problemas serios para el funcionamiento de la justicia. Y ahí, más allá de las guitas, del fondo anticíclico, es una decisión política de si a vos te da un trato preferencial que no le da a otro, o a vos también te trata con el mismo modo. Hubo una descoordinación en el discurso de apertura de sesiones de Milei, me parece a mí, cuando todos cantaban "La casta no aplaude", la cámara enfocan a la Corte Enfocaron Suprema. A la Corte, en un momento estaban los cuatro así. Pero lo enfocaron a ellos y lo dejaron ahí como 30 segundos enfocado a los cuatro ahí con cara de... Yo no creo que le haya gustado mucho eso al otro día. Pero bueno, la preocupación ahora es... la guita. ¿Dónde está la mosca? El presupuesto, de hecho, había una prediscusión de que Milei se habían entrado a la feria judicial sin poner al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que es sobre todo el paritario de la Corte. Claro. Con el gobierno nacional. Bueno, ahora sí se nos terminó el tiempo. Podríamos seguir conversando. Nos vemos el lunes que viene. Dale. Pablo Toto Ibáñez en Seguro La Habana.